Hoy día era el super lunes, muchos escolares entraron a clases, habrá visto algún taco más, algún taco menos durante esta jornada. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte hemos visto bastante más vehículos, lo dan los números también, el tema de la venta de los vehículos ha aumentado mucho. ¿Y qué pasa con los tacos? Fíjense que el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un análisis y cuantificó cuánto le cuesta a usted el taco en tiempo perdido, en accidentes, por ejemplo, y concluyó que Santiago pierde, escuchen bien, $1.000 millones en tacos al año. Sí, $1.000 millones de tacos al año. Se había cuantificado en tiempo perdido, digamos, pero bueno, sí, pues, si el tiempo tiene algún valor en dinero, ya, esa es la cifra. Queremos comentarla con quien es doctor en transporte, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Franco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bueno, nos llama la atención esta cifra y queríamos entender cómo se descompone esta cifra o de qué se compone. ¿Qué va en estos $1.046 millones en taco al año que pierde, por ejemplo, la ciudad de Santiago? Sí, mira, este es un estudio que por primera vez el Banco Interamericano de Desarrollo considera a ciudades latinoamericanas, y lo que hace es, utilizando información de Big Data, información real de lo que ocurre en las calles, determina cuáles son los costos que pierde las distintas ciudades y lo lleva también a nivel de país, debido a la congestión vehicular. Y acá, como bien decían al principio, hay un costo que es bastante directo, que está asociado a la menor productividad que se genera al estar en una congestión vehicular. Pero también hay unos costos indirectos que tienen que ver con la siniestralidad. Mayor flujo vehicular tiene aparejado también una mayor cantidad de accidentes, y por lo tanto estos cerca de $1.000 millones que al año dejamos de percibir como país solamente en Santiago, incorpora estas distintas variables, y la mala noticia es que cuando uno lleva estos costos al nivel de vehículo, es decir, costo por auto, Santiago es la que lidera este ranking que claramente no es uno que nos gustaría liderar. Sí, justamente eso son mediciones, un ranking, ¿no?, que se hizo con los datos de 2019, pandemia de por medio, y con lo que hemos visto ahora con las cifras récord de, por ejemplo, ventas de automóviles, que simplemente no hay autos para comprar, y el aumento de flujo también. ¿Cómo se ve esto de aquí hacia adelante? Claro, si uno ve este mismo ranking en 2020, muy seguramente las cifras van a ser un poco mejores, porque el año 2020 hubo efectivamente una menor cantidad de flujo. Sí. El problema es que el año 2021, y particularmente a partir de este segundo semestre, estamos viendo un desacoplamiento tremendo entre el uso del automóvil particular versus el uso del transporte público. Un dato. Hoy en día, el transporte público, por ejemplo, en el metro de Santiago, está transportando cerca de 1.3 o 1.4 millones de pasajeros, siendo que en periodos normales esa cifra alcanzaba los 2.8. Y eso que el metro de Santiago no tiene evasión. Por lo tanto, el transporte público ha perdido a la mitad de sus pasajeros. Hoy en día está transportando a la mitad de sus pasajeros. Bueno, ¿y a dónde se fueron esas personas que utilizaban el transporte público? La verdad es que las cifras nos sugieren que se fueron al automóvil. Hemos tenido cifras récord de venta de automóviles. Al día se venden 1.200 vehículos nuevos. Hemos tenido durante julio un aumento de un 110% en la venta de vehículos usados. Y cuando analizamos la cantidad de flujo que nosotros observamos con datos de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, ya tenemos una situación equivalente a la prepandemia, mientras que el transporte público solamente tiene un 50% de utilización. Es decir, hay personas que se bajaron del transporte público, se subieron al transporte privado haciendo esfuerzos para comprar un automóvil, por ejemplo, utilizando los recursos del retiro del 10%, los sucesivos retiros del 10%, y lamentablemente acá, si no se toman las medidas audaces para poder evitar que esta situación pueda perdurar, es muy probable que la situación no haga otra cosa que empeorar, por cuanto hay evidencia internacional de más
que muestra que una vez que una persona se sube al automóvil, la verdad es que es muy difícil poder bajar. ¿Cuáles serían esas medidas o alguna de esas medidas audaces? Porque, bueno, esta cifra que estamos conociendo, como usted bien decía, es inédita, por primera vez que se hace, y el problema se ha ocasionado también a propósito de algo que es bastante insólito, que es esta pandemia. ¿Cuáles serían algunas de esas medidas audaces, o una, Franco? En el corto plazo hay que hacer dos medidas que son centrales. Lo primero es lograr que las personas sientan que el transporte público es seguro. De modo que puedan volver a verlo como una opción, y para eso hay que aumentar las frecuencias. Necesitamos tener más buses en la calle para que se pueda mantener un distanciamiento físico mínimo. Tenemos que evitar que no todo el mundo ingrese y salga a la misma hora a través de una política de ingreso diferido al trabajo, pero claramente eso nos va a servir durante un tiempo. Más en un mediano plazo tenemos que avanzar en modificar la malla de recorridos, porque han habido cambios en los patrones, no nos estamos moviendo igual que antes. Tenemos que también privilegiar la priorización del transporte público por sobre el transporte privado, y eso se hace con espacio en la calle. Un aumento de vías exclusivas podría aumentar la velocidad operacional de los buses del Transantiago, que hoy en día anda cerca de los 11 o 12 kilómetros por hora en hora punta, siendo que el metro puede llegar a tener velocidades operacionales de cerca de 30 kilómetros por hora. En un largo plazo hay que avanzar en tener más metro. El metro es capaz, es uno de los pocos modos de transporte que puede bajar a personas del automóvil, y tenemos que avanzar, por tanto, en la continuación de la línea 7, en la continuación de la línea 8, de la línea 9, y en regiones también extender en Valparaíso el Merval, en Concepción el biotren, y generar infraestructura que sea competitiva con el uso excesivo del automóvil. También tiene que modificarse la planificación de la ciudad para que no todo el mundo tenga que ir al mismo lugar en el mismo periodo de tiempo. A lo que ya mencionamos del ingreso diferido al trabajo, hay que entregar subsidios para que se generen subcentros urbanos consolidados en los cuales haya servicios públicos, haya comercio, para que este tipo de centros ubicados en distintos lugares de la ciudad pueda permitir que el largo de los viajes disminuya. Hoy en día, por ejemplo, en Santiago tenemos viajes que sobrepasan las 2 horas, y eso es algo que es absolutamente no deseable para la sustentabilidad de la ciudad. Pero justamente el punto de cuánto se pierde, ¿no?, con el tema de los accidentes, pero también son, lo dice el estudio, en Santiago alrededor de 72 horas en el taco, equivalente a $409 en promedio para cada usuario. Hacia el punto del ingreso diferido al trabajo, que también tiene que ver con la productividad, ¿no? Más tiempo en el taco, uno deja de hacer ciertas otras cosas, costo alternativo, y finalmente termina teniendo menos productividad o en el trabajo o en otras cosas que hacer. El ingreso diferido se ha discutido bastante, incluso desde la pandemia también, para evitar que las aglomeraciones en el transporte público. ¿Qué falta ahí? ¿Hay voluntad política o voluntad de los distintos actores? Yo creo que ha faltado voluntad política por parte del gobierno y también capacidad de gestión. Nosotros planteamos con una serie de académicos en febrero una propuesta concreta que demostraba que el ingreso y egreso diferido al trabajo, separando en 3 franjas horarias, nosotros planteamos a las 8, a las 9 y a las 10 por rubro, permitía disminuir hasta un 40% los hacinamientos. Hace algunas semanas se nos invitó también al Senado de la República, en una iniciativa liderada por la presidenta del Senado, para tener distintas medidas que puedan ayudar a tener una mayor presencialidad en los colegios. Y una de las medidas que salió con mucha fuerza es justamente que el ingreso diferido no sea solamente para los trabajos, sino también sea para las escuelas, donde tiene que generarse evidentemente esto a través de un diálogo. Esto no puede imponerse ni a las comunidades escolares ni a los empleadores, pero sí que pueden dar premios para que, por ejemplo, quienes se adscriban a esta política puedan recibir ayuda estatal. Aquí ha faltado gestión, ha faltado poder aunar voluntades, llamar a una mesa para poder hacer esta organización y esta planificación territorial. Y lamentablemente, justamente lo que ha faltado por parte del gobierno es hacer más política, tener una mejor gestión. Y esperemos, porque todavía estamos a tiempo, que se pueda comenzar a coordinar esa iniciativa para este segundo semestre, porque los efectos de la pandemia, como bien revela este estudio del BID, van a posiblemente permanecer durante muchos años. Y si no tomamos las medidas que corresponden,
los efectos sobre la congestión, sobre la contaminación. Hace poco salió un estudio de las Naciones Unidas que nos pone en alerta roja con respecto a la crisis climática. Si no tomamos todas las medidas que sean necesarias para modificar y a lo menos tratar de volver a lo que teníamos antes de la pandemia, la situación se va a volver bastante compleja. Y no es que lo que tuviéramos antes de la pandemia fuese el ideal, ni mucho menos, ¿eh? Y si podemos agregar también el impacto sobre la salud mental de los tacos, de las congestiones, también es importante. Hay algunos que nos han planteado, que han mencionado también en el WhatsApp. Franco, estamos hablando con Franco Vaso, doctor en transporte y académico de la Católica de Valparaíso. Se está hablando de ruralizar, de abandonar ciudades, pero tú mencionabas ahí en la pasada también de diversificar los distintos centros urbanos con servicios públicos, etcétera, ¿no? Sí. Evidentemente lo que a uno le gustaría es que una mayor cantidad de personas pueda vivir en ciudades distintas a las grandes urbes. El problema es que en términos concretos, eso sí que requiere una política planificada para poder avanzar en lo que se llama la descentralización, que se habla mucho, pero se avanza poco. Por lo tanto, si bien eso es algo que hay que hacer, no vamos a esperar a que la gente migre para poder comenzar a llegar con las soluciones en las distintas grandes ciudades. Por lo tanto, por eso los proyectos de infraestructura en transporte, particularmente en trenes, también en movilidad sustentable, son tan relevantes, porque tenemos que ir avanzando en poder entregar modos distintos al automóvil que sean competitivos. La gente no se va a bajar del automóvil simplemente porque le digan que eso es beneficioso, si es que no ven, no perciben, ya sea en tiempo, ya sea en temas económicos, ya sea también por una conciencia medioambiental, que existen ventajas dentro del transporte público. La verdad es que hay que avanzar en generar descentralización entre las ciudades, pero también dentro de las ciudades. Hoy en día, por ejemplo, en Santiago vemos una concentración tremenda de los lugares donde se va a trabajar. Santiago Centro, el eje Providencia, Alameda Las Condes, concentra una parte tremendamente relevante del total de los destinos de hora punta mañana. Y si podemos avanzar en generar nuevos subcentros urbanos que sean potentes, por ejemplo, en la Florida, en el 14, en la plaza de Puente Alto, en la plaza de Maipú, donde hayan distintos servicios, donde hayan oficinas de distintas reparticiones, se puede comenzar por todo lo que tiene que ver con reparticiones públicas, pero que se vaya avanzando también en beneficios estatales para que las empresas puedan incorporar ahí su oficina, también va a ayudar evidentemente a disminuir la congestión. Yo creo que también el hecho de estar todavía con un porcentaje no menor de teletrabajo ha hecho que estemos todavía en una situación similar a la de la prepandemia. Pero a medida que se vayan abriendo y se vayan retomando una mayor presencialidad, muy probablemente no vamos a estar igual, sino que vamos a estar bastante peor y con el transporte público bastante más vacío de lo que teníamos antes. Franco Vaso, doctor en transporte y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. No, muchas gracias por la invitación, que estén bien. Gracias, Franco, también usted. Buenas tardes.